Bendecida y linda tarde para todos. Les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Ok, amados, estamos nuevamente por acá y en esta oportunidad estaremos cubriendo la cápsula número 3 del tema que hemos titulado Reglas y métodos de interpretaciones bíblicas. Y hoy estaremos culminando con este tema. Estaremos pues dándole un matiz más importante en lo que es el aspecto de la praxis, de la aplicación de estos métodos que ya están produciendo luz, pero nuevamente estaremos usando ejemplos bíblicos en esta tercera cápsula para producir el mayor de los entendimientos y coadyuvar a que usted, cuando se decida, se determine estudiar, se determine hacerlo y ya no se limite a ser un imitador o a ser una réplica de otro líder, sino que comience a hacer uso de su autenticidad, de su originalidad, de esa arquitectura, de esa identidad de origen que es como diseño divino de Dios, y comenzar a manifestar esa grandeza y comenzar a impartir y a transmitir sobre otros. Bueno, quiero agradecer un favor a todas aquellas personas que escuchan nuestro canal, pero aún no se han suscrito. Yo le quiero agradecer, por favor, que usted pues toque la campanita, se suscriba, le dé like a me gusta, si tiene a bien hacerlo, pero yo le agradezco que contribuya con nuestro canal y así nosotros estaremos contribuyendo con ustedes y con muchos que han de venir a formar parte de los suscriptores de este canal y poder ser bendición, poder alcanzar a muchos otros con esta bendición. Ok, como lo dije, estamos trabajando con dos métodos de interpretaciones bíblicas. Creo que es aquí donde he hecho un énfasis mucho más grande en lo que fueron las reglas de interpretación. He querido pues colocar un acento gigantesco porque a mi juicio se ha cometido errores tanto en las reglas de interpretación como en los métodos, pero lo que más se ignora, lo que más se desconoce, son los métodos de interpretación bíblica a la hora de que esté en juego en una lectura un lenguaje figurado. Por eso he querido invertir más tiempo en esto, por eso le voy a pedir por favor su máxima atención en cuanto a lo que es este análisis que estamos haciendo. Muévase por favor al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 25. Es ahí donde estamos fundamentando este estudio. Sobre esta escritura estamos construyendo, edificando este análisis que está siendo de gran beneficio para usted que nos escucha a través de nuestro canal Tecnologías Divinas. Ok, Proverbios 25, versículo 2 dice de la siguiente manera: Gloria de Dios es encubrir un asunto, punto y coma, pero honra del rey es escudriñarlo. Hemos visto que la tarea que tenemos a mano, cuando vamos al estudio de la Biblia, cuando nos encontramos con libros y temas donde hay lenguajes figurados inmersos, donde hay un conjunto de figuras, qué sé yo, fotografías, sombras, tipos, imágenes, señales, pues es obvio que hay un lenguaje figurado y se debe aplicar de inmediato un método de lenguaje figurado para poder obtener una interpretación correcta y
más cercana a la verdad. Muy bien, vamos a continuar con lo que es el análisis de algunos pasajes bíblicos que nos están ayudando a ver cuál es el método adecuado para poder interpretar, repito, estos lenguajes y de esta manera extraer la verdad que estuvo inmersa o que Dios escondió, encubrió tras estos lenguajes. Porque no es que Dios la esconde para que no la consigamos, no. Dios la esconde usando lenguajes. ¿Ok? Y cuando nosotros nos acercamos y nos familiarizamos con estos lenguajes, por supuesto que la luz de ese asunto va a resplandecer y vamos a ser bañados de ese conocimiento, de esa luz, y podemos decir con toda seguridad, en toda libertad, de que hemos encontrado la veta de oro, hemos escudriñado, hemos excavado y hemos dado con la verdad en la cual hemos salido en búsqueda de ella. Yo quiero que vaya a Gálatas. Vamos a analizar un pasaje interesante que se encuentra en Gálatas, capítulo 4. Siempre me ha encantado este pasaje. ¿Por qué? Porque es una alegoría. Es el lenguaje que estamos utilizando. Gálatas es uno de los métodos, repito, de interpretación que estamos utilizando, el método el método alegórico y el método literal. Son los dos métodos que estamos analizando y estamos aplicando en estos pasajes. Gálatas capítulo 4, verso 21 al 27. Dice así: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Fíjese, verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, es decir, cuando se usa la carne, el término carne, como en este caso, se está hablando de algo que no es que escapó de las manos de Dios, no es que no estuvo al alcance de Dios. Lo que sí escapó y quedó fuera fue del propósito de Dios en un asunto. Eso es lo que el término carne describe, más allá de un error fallido o qué sé yo, o un error que se le pasó a Dios, no le pasó por la mente y cuando fue a aplicar un asunto no tomó en cuenta que eso podía ocurrir. No es así. O sea, esto está en el juego, está en el plan, pero no es parte del propósito o del asunto que Dios quiere alcanzar. Ok, leo el verso 23 nuevamente. Pero el de la esclava nació según la carne, esto es, el hijo de Agar, Ismael, mas el de la libre por la promesa, esto es, Sara, su hijo Isaac. Fíjate lo que dice el verso 24. Lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. Si te dice que es una alegoría, te está diciendo que va a usar un lenguaje de símbolos, va a usar un lenguaje figurado, va a usar un lenguaje de ejemplos, un lenguaje de figuras, no va a utilizar un lenguaje literal, sino que está usando 2 mujeres como alegoría, como analogía. Yo quiero abrir un paréntesis antes de continuar con esto, porque hay un pasaje, un capítulo que se usó como analogía el matrimonio y la gente lo toma para aplicar literalmente el matrimonio dentro de ese contexto, como lo es el capítulo 7 de Romanos. Pablo habla allí, hablándole a los que estaban bajo la ley, poniendo a la ley como un marido, y a la gracia como otro marido, y al judío poniéndolo como la mujer, que estaban en las disyuntivas de si soltaban al primer marido, que era la ley, y se casaban con el segundo, que era la gracia.
Y la única forma de soltar al primero y quedar libre para casarse con el segundo, que era la gracia, era muriendo para la ley. Pero lo que el apóstol está diciendo ahí, lo que quiere enseñar el apóstol es que en Cristo, una vez que ellos formasen parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ellos morían al pecado. ¿Por qué? Porque se identificaban con la muerte de Cristo, y Cristo lo que hizo fue morir al pecado. Ese es el principio, esa es la verdad que está allí implícita, y la mayoría de los que estudian la Biblia y llegan a ese capítulo no alcanzan a verla. Aquí, en Gálatas capítulo 4, el versículo 24 lo está diciendo claramente, que es una alegoría lo que se va a decir, lo que se dijo anteriormente sobre los dos hijos de Abraham, Ismael y Isaac, uno hijo de la esclava que era Agar, el otro hijo de la libre que era Sara. Entonces te dice, verso 24, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres estas dos mujeres son los dos pactos. Cosa que, no es literalmente así, se están usando como alegoría, como figura. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, hablando de Sara, tú que no das a luz, usándose a Sara como referencia, como ejemplo del pacto de la gracia. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque eres estéril, porque no paría, porque más son los hijos de la desolada, es decir, de Agar, los hijos de la ley, los que vivían bajo el régimen de la ley, los que eran celosos en guardar y proteger la ley, porque más son los hijos de la ley que los de los que no tienen marido, es decir, más son los hijos de los que guardan la ley que los que guardaban la gracia. Verso 28. Así que, hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Es decir, Pablo está acá diciéndole a la iglesia de Galacia de que ellos eran hijos del pacto de la gracia, que ellos habían nacido del pacto de la gracia, estaban en el nuevo nacimiento y no estaban en el pacto de la ley, que estaban bajo esclavitud, bajo el pecado. ¿Por qué? Porque la ley los encerró a todos bajo pecado, tanto a judíos como a gentiles. A todos los sometió en desobediencia para tener de todos misericordia. Entonces esto es muy importante entender. Si usted aplica aquí el método de interpretación literal, usted va a literalizar esto, usted va a terminar diciendo entonces de que el pacto de la ley se hizo fue con Ismael, que era el hijo de Agar, y ese pacto se hizo fue allá en Arabia Saudita. Me estoy explicando. No es saludable el método de interpretación bíblica en temas donde hay inmersos lenguajes figurados. Y vale la pena la cuña ahora mismo decir, o vale la pena decir, que la Biblia es un gran compendio de libros poéticos y alegóricos. El mayor contenido de la Biblia es de carácter y naturaleza poético y alegórico, no literal. Es muy poco lo que usted puede conseguir que tenga aplicación literal en las Escrituras. Eso es muy importante entenderlo. Fíjate que te habla de dos Jerusalén. De la Jerusalén terrenal, que se desprende de la ley, que era la sombra, porque la ley tenía la sombra de los bienes venideros, y la Jerusalén celestial, que se desprende del pacto a la gracia. Ahora, en esta parte es muy importante entender de que la Jerusalén espiritual
la Jerusalén celestial, la que desciende del cielo de Dios, no es una Jerusalén suspendida en el cielo, tampoco es una infraestructura física como se describe en Apocalipsis, sino que nuevamente es un lenguaje simbólico. La Jerusalén espiritual no estaba en el cielo cuando Pablo está escribiendo este libro a los Gálatas. La Jerusalén ya estaba en la tierra. La Jerusalén, la ciudad del Dios vivo, eran todos y cada uno de aquellos individuos que durante el primer siglo habían sido redimidos por la sangre de Cristo y habían sido lavados en su sangre. Además, habían nacido de nuevo por la palabra que vive y permanece para siempre. Todos los que eran nacidos del Espíritu, eso eran la Jerusalén celestial. Estaban en la tierra. Pablo lo dice, ella es madre de nosotros. La madre sustenta a los hijos. Jerusalén celestial, la Jerusalén de arriba, sustentaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque era representativa del pacto de la gracia, el cual Cristo estableció mediante su sangre para otorgar todos los beneficios de vida, de libertades, de progreso, de bienestar a todos los que en ella estaban incluidos. Es muy interesante. Usted se pone a ver, por ejemplo, todas las migraciones que la iglesia tuvo desde el momento que se origina durante el primer siglo hasta el momento que cumple su misión y como misterio, como secreto de Dios se descubre cumpliendo su misión en la tierra, desaparece, es decir, se cierra como un capítulo, como un libro. Usted va a notar que tuvo muchas migraciones o etapas, que cada una de estas etapas describía una faceta distinta de operación en la tierra. Ahora, si usted aplica el método literal, no le consigue de ningún sentido. Por ejemplo, ¿cómo va usted a aplicarle a un conjunto, a un conglomerado de individuos que comenzaron como iglesia y después se transforman o migran a ser el cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede ser que cientos de miles de individuos conformen un cuerpo literalmente? Un cuerpo humano, vamos a llamarlo así. Es inconcebible, o sea, no se puede aplicar un método de interpretación literal cuando se está usando un lenguaje figurado, una metáfora, como lo es el cuerpo humano. Lo que Pablo quiere resaltar por medio del cuerpo humano para hablar de la iglesia son las funciones, son las múltiples, son la diversidad de funciones que este cuerpo humano tiene, que tu cuerpo humano tiene, pero que trabaja para la unidad. Seguramente la función del ojo derecho no es el mismo que el de la izquierda. Seguramente tu nariz no funciona igual que como funciona tu dedo pequeño de tu pie izquierdo. Y así cada miembro tiene una función en particular que cumplir, y es a eso a lo que Pablo hacía referencia cuando utilizó el cuerpo de Cristo como metáfora. ¿Me explico? Luego, de cuerpo de Cristo, la iglesia migra ¿a qué? A ser la novia del Cordero, para contraer nupcias, finalmente casarse con Cristo. ¿Y de qué nos habla el casamiento? Aquí usted no puede aplicar un método literal nuevamente porque fracasa, tergiversa las escrituras, descontextualiza todo. Aquí el matrimonio, el casamiento se está utilizando es para producir la idea en el corazón y en el entendimiento de los seres humanos que cuando dos personas se casan, se unen en matrimonio, se hacen uno, dejan de ser dos. Es el conocimiento que la iglesia tenía de que eran uno en Cristo
¿Por qué? Porque se habían casado con él, porque se convirtieron en la novia y finalmente fueron la esposa. ¿Me estoy explicando? Interesante esto. Entonces el término matrimonio, por ejemplo, cuando el apóstol San Juan escribe en su capítulo 17 del Evangelio, y cuando dice en el verso 3, para que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa palabra para que te conozcan es la misma o el mismo término que se utilizó cuando Adán conocía a Eva. Cuando tú conoces a tu cónyuge, cuando estás con él, que los dos se convierten en uno. Eso es lo que Pablo estaba tratando de transmitir. Por eso es que Pablo decía, el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une a una ramera es uno con ella. O sea, Pablo está usando el mismo principio del casamiento, donde dos dejan de ser dos para convertirse en uno, para dar una aplicación espiritual, ya que toda verdad humana es paralela a una espiritual. La verdad espiritual es que la iglesia, debo decir, corrijo, la iglesia del primer siglo contrajo nupcias con Cristo, se casó con él, ¿cuándo? Cuando se unió a él y le conoció como su marido, como su esposo, ya que él era la cabeza y la iglesia era el cuerpo. De manera, amados, que ya para terminar con este tema, pues quiero que le quede muy claro que el método, el menos usual, es el más correcto, el que hace que las escrituras se vean coherentes y hagan sentido, como lo es el método alegórico. Así que el tiempo que me queda es para enviarles un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Feliz día.